Hola, soy Rafael. Mis propios hijos, Ricardo y Laura, me encerraron en este asilo, me llamaron senil y me quitaron todo, creyendo que mi mente ya no servía para nada. Qué ironía, ¿verdad? La misma mente que ellos despreciaban era la única que recordaba el secreto que podía destruir sus vidas. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más amas son las que menos te valoran? Antes de contarte el día exacto en que sus máscaras cayeron, cuando una simple carta reveló su verdadera codicia, comenta aquí desde donde me estás escuchando y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre decide que su dignidad vale más que la sangre de un hijo ingrato. El día que me trajeron a Villa Serenidad, el sol brillaba, pero para mí todo era gris. «Papá, es por tu bien», me dijo Ricardo, mi único hijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su esposa, Laura, sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una máscara de preocupación mal ensayada. Me instalaron en Natsensin, un cuarto que olía a desinfectante y soledad, un contraste brutal con mi casa, que todavía guardaba el perfume de mi difunta esposa y el eco de las risas de mis nietos. Usaron cada pequeño olvido, cada momento de confusión propio de mis 82 años, como un arma. «Ves, papá, te confundes mucho», decía Laura con una lástima que me revolvía el estómago. Necesitaban que yo fuera un anciano incapacitado para justificar su crueldad, para convencerse a sí mismos de que no estaban cometiendo una traición. Mi vida aquí se convirtió en una rutina humillante. Los días se arrastraban, idénticos unos a otros, marcados por el sonido de las bandejas de comida insípida y los pasos apresurados de enfermeras que me hablaban con esa condescendencia que se reserva para los niños o los tontos. Las visitas de Ricardo y Laura eran un espectáculo cruel. Llegaban con flores baratas, me daban una palmadita en la mano para la foto mental que seguramente se tomaban y hablaban de mí en tercera persona, como si yo fuera un mueble. «Hoy parece más tranquilo», le susurraba Ricardo a una cuidadora, mientras yo, sentado en mi silla, registraba cada gesto falso, cada mentira piadosa. Era un prisionero observando cómo los buitres de su propia sangre planeaban sobre lo que creían que era un cadáver, sin saber que el viejo león solo estaba esperando el momento adecuado para rugir. A veces, en el silencio de la noche, mi mente viajaba al pasado. Recordaba las noches en vela trabajando como contador, revisando números hasta que los ojos me ardían, solo para asegurarme de que Ricardo tuviera la mejor educación, la que yo nunca pude tener. Recuerdo haber vendido un pequeño terreno que había heredado de mi padre, un lugar que amaba, para pagar su matrícula universitaria. Mi esposa, Elena, que en paz descanse, siempre me decía: «Dale todo, Rafa, pero enséñale el valor del trabajo». Le di todo, pero él solo aprendió el valor del dinero, no el del esfuerzo que cuesta ganarlo. La traición de dejarme aquí no era solo por el abandono físico. Era como si hubieran tomado una goma de borrar y eliminado cada uno de mis sacrificios, reduciendo mi vida entera a un simple estorbo financiero. La codicia no apareció de la noche a la mañana. Hubo señales. Hace un par de años vendieron mi auto clásico, un Ford que cuidaba como oro. La excusa fue que era demasiado peligroso para mí manejar y que usarían el dinero para un fondo especial para mis cuidados. La verdad la descubrí por un desliz de mi nieto, quien mencionó emocionado las lujosas vacaciones que sus padres habían tomado. Cuando los confronté, mi ira fue la prueba que necesitaban. «¿Ves, Laura? Se altera por nada. El doctor tenía razón», dijo Ricardo, mirándola con complicidad. Ese fue el instante en que lo entendí todo. No se trataba de mi seguridad ni de mi bienestar. Era un plan fríamente calculado, una toma de control hostil de mi vida y mis bienes, ejecutada por mi propia familia. Ahora, en este cuarto estéril, mi mente, esa mente, que ellos declararon rota, es más clara que nunca. Viaja una y otra vez a ese día, hace 30 años. Recuerdo la cara de un joven Ricardo cuando descubrió que yo sabía de la firma falsificada en los documentos de su tío, mi hermano fallecido. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo pánico, el miedo a ser descubierto. En ese momento, tomé una decisión que me ha pesado toda la vida. Enterré el secreto para protegerlo, con la esperanza ingenua de que algún día confesaría y se convertiría en el hombre honorable que yo había intentado criar,
Qué tonto fui. No lo protegí, simplemente le di permiso para convertirse en el monstruo que es hoy. Y ese viejo secreto, guardado por una mezcla de amor y vergüenza, es ahora mi única arma, el único patrimonio que ellos no pudieron robar. Los días se volvían una mancha borrosa, un ciclo interminable de despertar con el sonido de un carrito de medicinas, comer una papilla sin sabor que llamaban desayuno nutritivo, y sentarme junto a la ventana a ver pasar una vida que ya no era mía. Las enfermeras, la mayoría jóvenes y con prisa, me hablaban con esa voz alta y lenta que la gente usa con los niños pequeños o con los que creen que no entienden. «¿Cómo estamos hoy, abuelito?», preguntaban sin esperar respuesta. Me sentía invisible, un fantasma atrapado en un cuerpo que se negaba a rendirse. Cada vez que intentaba iniciar una conversación real sobre el periódico o sobre un recuerdo, me respondían con una sonrisa vacía y una palmadita en el hombro, como si mis palabras fueran solo el balbuceo de un viejo senil. La humillación era un veneno lento, administrado en pequeñas dosis diarias. Las visitas de Ricardo y Laura eran el punto más bajo de mi semana. Llegaban los domingos por la tarde, siempre con una excusa para irse pronto. Se sentaban en el borde de la cama, manteniendo una distancia física y emocional. Laura solía reorganizar las pocas fotos que tenía en mi mesita de noche, comentando lo guapos que estaban los nietos, sin notar que yo estaba ahí, sediento de una conversación real. Una vez, Ricardo trajo un periódico y empezó a leerme los titulares deportivos en voz alta, como si yo no supiera leer. «Para que no te aburras, papá», dijo, pero sus ojos estaban fijos en su celular. Yo solo asentía, guardando mi ira. Verlos actuar ese papel de hijos preocupados era más doloroso que su ausencia, porque su presencia era la confirmación de mi inexistencia para ellos. La cuestión del dinero siempre estaba flotando en el aire como un olor desagradable. Una tarde Laura vino sola con una pila de papeles y una pluma. «Papá, son solo unos documentos de rutina para el seguro», dijo con una dulzura empalagosa. «Firma aquí. Es para facilitar tus cuidados». Mis manos temblaban un poco y ella, impaciente, guió mi mano para que hiciera un garabato. No me dejó leer nada. Sentí una punzada de frío en el estómago. Sabía que no era por ningún seguro. Era otra pieza de mi vida que me estaban arrancando, otro ladrillo de mi patrimonio que se llevaban para construir su castillo de mentiras. Me sentí completamente impotente, un rey destronado al que le obligan a firmar su propia abdicación, y lo peor es que usaban mi supuesta debilidad como la justificación perfecta para su robo. A veces, en la soledad de la madrugada, cuando el único sonido era el zumbido del aire acondicionado, recordaba a Elena, mi esposa. Recordaba cómo nos sentábamos en el porche de nuestra casa, planeando nuestra vejez. Soñábamos con viajar, con ver a nuestros nietos crecer. Ella siempre me decía: «Rafa, ahorramos toda la vida no por el lujo, sino por la tranquilidad». ¡Qué ironía! Esa tranquilidad se había convertido en el cebo para los buitres. Recordé una vez que Ricardo, recién casado, tuvo problemas económicos. Sin que Elena lo supiera, saqué una buena parte de nuestros ahorros para ayudarlo a pagar la entrada de su primera casa, la misma casa desde la que ahora planeaban la venta de la mía. Ese sacrificio, hecho desde el amor, más puro, ahora se sentía como una estupidez, como haberle dado balas a mi propio verdugo. El aislamiento me estaba consumiendo. Aquí, en Villa Serenidad, todos éramos iguales, un conjunto de cuerpos viejos esperando el final. Había un señor, Manuel, que se sentaba en el pasillo todo el día, llamando a su madre, que había muerto hacía 40 años. Las enfermeras lo trataban con una lástima paciente. A veces, me miraba y me preguntaba si yo era su hermano. Lo más aterrador era ver en los ojos del personal la misma mirada cuando se dirigían a mí. Me veían como a Manuel. Estaban borrando mi historia, mi profesión, mis amores y mis luchas. Estaba dejando de ser Rafael, el contador, el esposo de Elena, el padre de Ricardo. Me estaba convirtiendo en el de la 204, una etiqueta, un número de habitación, un diagnóstico en un expediente. La despersonalización era un golpe brutal a mi dignidad. Pero dentro de esta niebla de resignación,
Una pequeña llama se negaba a extinguirse. Empecé a jugar un juego mental. Fingía estar más confundido de lo que estaba. Cuando Ricardo me preguntaba por algún detalle financiero, yo le contaba una historia inconexa sobre mi infancia. Cuando Laura intentaba sacarme información sobre viejas pólizas de seguro, yo le preguntaba por una vecina que había fallecido hace una década. Veía la frustración en sus rostros, la forma en que intercambiaban miradas que decían, «No hay caso, está perdido». Esa pequeña farsa se convirtió en mi armadura. Me permitía observarlos sin que ellos se dieran cuenta de que yo estaba registrando cada gesto de avaricia, cada mentira. El viejo senil se convirtió en mi mejor disfraz, y bajo él, mi mente, la misma que ellos despreciaban, comenzó a trazar un plan. La confirmación final de mis sospechas, la gota que derramó el vaso, llegó una noche de tormenta. Ricardo y Laura habían venido a una visita rápida y creyendo que yo dormía por el efecto de un sedante que me habían dado, hablaron en susurros al pie de mi cama. El agente inmobiliario dice que si no vaciamos la casa para el próximo mes, perderemos al comprador, dijo Laura, con la voz afilada por la ansiedad. No podemos esperar más, Ricardo. Las deudas nos están ahogando. Ricardo suspiró. Ya sé, pero ¿cómo lo apuramos? Cada vez que le menciono la casa se pone a hablar de pájaros. Escuchar eso fue como una descarga eléctrica. No era por mi bien, no era por mis cuidados, era por sus deudas. En ese instante, el dolor se transformó en una claridad helada. El viejo secreto sobre el fraude de mi hermano ya no era una carga, era mi única carta, y estaba decidido a jugarla. Mi plan, aunque arriesgado, era mi única salida. Aproveché una de las salidas supervisadas, una supuesta visita a un parque, para desviar al joven cuidador, un muchacho distraído y pegado a su teléfono, hacia el centro de la ciudad. Lo convencí de que necesitaba comprar un tipo de hilo especial para tejer que solo vendían en una vieja mercería cerca de la oficina, de Mateo, mi amigo y abogado de toda la vida. Mientras el chico se perdía entre estantes de botones y lanas, yo me escabullí. Al llegar a la oficina de Mateo, sin aliento, le conté todo, el abandono, la farsa de mi senilidad y el viejo secreto del fraude. Le pedí que iniciara una investigación discreta sobre aquel portafolio de acciones a nombre de mi hermano. Y Mateo, le dije, mirándolo fijamente, la correspondencia, envíala a mi casa, a mi nombre. Ellos la recibirán. Mateo entendió la gravedad y la delicadeza del asunto. Su rostro, surcado por las arrugas de la preocupación, se endureció al escuchar los detalles de la traición de Ricardo. Esto es más que un asunto de dinero, Rafa. Es un crimen y un abuso, me dijo, mientras tomaba notas. Dejar su oficina fue como soltar un peso y cargar otro nuevo, el peso de la venganza. Los días siguientes en Villa Serenidad se volvieron extrañamente tolerables. Cada plato de comida insípida, cada «¿Cómo está, abuelito?», condescendiente, lo soportaba con una nueva paciencia. Estaba esperando. Sabía que la carta de Mateo, con su lenguaje legal y la mención de un patrimonio de valor significativo, sería como una bengala en la noche para los ojos hambrientos de Ricardo y Laura. Estaba poniendo un cebo, usando la propia codicia de mi hijo como el mecanismo de mi trampa. El cambio fue tan abrupto que casi me hizo reír. Fue un martes. Las visitas eran siempre los domingos. Pero ahí estaban, Ricardo y Laura, entrando a mi cuarto con sonrisas que parecían pegadas a sus caras. Laura traía una canasta con mis pasteles favoritos, esos que ella misma me había prohibido por el azúcar. Ricardo me extendió una caja con un suéter de cachemira. «Para que estés abrigado, papá», dijo, con una calidez que no le había escuchado en años. Me miraban con una intensidad nueva, sus ojos buscando algo en los míos, una chispa de reconocimiento, un mapa hacia el tesoro. No necesitaron decir nada. Yo lo supe en ese instante. El pez había mordido el anzuelo. La carta había llegado. El espectáculo de la piedad filial había comenzado, y yo era el único espectador que conocía el verdadero guión. A partir de ese día, mi celda en Villa Serenidad se convirtió en el escenario de una obra de teatro grotesca. Las visitas se hicieron diarias. Me traían el periódico, no para leérmelo,
sino para preguntarme si recordaba alguna de las empresas que salían en la sección de finanzas. Laura se sentaba a mi lado, me arreglaba el cuello de la camisa y me preguntaba con una voz melosa sobre el tío Alberto. Era tan inteligente para los negocios, ¿verdad, papá? ¿Nunca te contó de alguna inversión especial que hizo? Cada pregunta era una pala intentando desenterrar el secreto. Yo jugaba mi papel a la perfección. Los miraba con ojos vacíos, a veces sonreía a la nada. Otras veces empezaba a contar una historia inconexa de mi juventud. Podía ver la frustración creciendo detrás de sus máscaras de cariño y disfrutaba cada segundo de su impaciencia. La farsa alcanzó un nuevo nivel de humillación una tarde. Trajeron a los nietos. Hacía meses que no los veía. Los niños, incómodos y claramente instruidos, me abrazaron y me dijeron que me extrañaban. Laura no dejaba de tomar fotos con su celular. «Para que veas cuánto te quiere tu familia, Rafael», dijo llamándome por mi nombre, como si eso le diera más solemnidad al momento. Luego, mientras los niños jugaban en un rincón, Ricardo se sentó frente a mí. «Papá, sobre esas acciones del tío, si hubiera algo podríamos usarlo para sacarte de aquí, para que vuelvas a casa». La oferta era tan vil, tan descaradamente manipuladora, que sentí una oleada de náuseas. Usaban la promesa de devolverme mi propia vida como chantaje para robarme lo último que me quedaba. Asentí lentamente, como si estuviera procesando una idea lejana y confusa. La presión los estaba volviendo torpes. Una mañana, Laura apareció sola, con una carpeta bajo el brazo y la compañía de un hombre de traje que presentó como un asesor financiero. Era un notario. «Papá es solo para poner tus asuntos en orden», dijo ella, extendiéndome un documento y una pluma. «Así podremos gestionar cualquier cosa que aparezca a tu nombre y asegurarnos de que estés bien cuidado». Mis ojos se posaron en las cláusulas que hablaban de un poder notarial absoluto e irrevocable. Mis manos, que habían temblado de debilidad, ahora temblaban de una ira contenida. Miré el papel, luego a Laura, y con un movimiento que pareció accidental, volqué el vaso de agua que tenía al lado empapando completamente los documentos. La sonrisa de Laura se congeló. Por un segundo, vi en sus ojos el monstruo que vivía detrás de la fachada. «Uy, qué torpe estoy», dije con voz temblorosa. Esa misma noche ocurrió algo que cambió el tablero de juego. Ricardo y Laura discutían en el pasillo, creyendo que la puerta de mi cuarto estaba cerrada. Sus voces eran susurros tensos, cargados de pánico. «No podemos esperar a que recuerde. Ricardo, la llamada del banco fue un ultimátum», siseó Laura. «Si no pagamos la hipoteca este mes, lo perdemos todo». «Todo», Ricardo respondió, su voz quebrada por la desesperación. «¿Y qué quieres que haga? No podemos forzarlo. Si lo presionamos demasiado, el abogado ese que contrató podría sospechar». Me quedé helado. No era solo la casa. Estaban al borde de la ruina total. Su codicia no nacía del deseo de tener más, sino del terror de perderlo todo. De repente, entendí que no estaba lidiando con simples buitres. Estaba atrapado en una jaula con animales hambrientos y acorralados, y eso los hacía infinitamente más peligrosos. Aquella revelación, escuchada a través de la rendija de la puerta, fue como un balde de agua helada. Ya no eran solo codiciosos, eran desesperados. Un animal acorralado no razona, solo ataca. Me di cuenta de que mi juego de fingir senilidad tenía que terminar pronto, pero no de la forma que ellos esperaban. Tenía que acelerar el final, llevarlos al borde del abismo que ellos mismos habían cavado. Esa noche, mientras fingía dormir, cada respiración de mi hijo en el pasillo sonaba como la de un extraño. El amor paternal que aún quedaba en algún rincón de mi corazón se marchitó por completo, reemplazado por una claridad fría y dura como el acero. El plan ya no era sobre recuperar mi dinero o mi casa, era sobre reclamar la verdad y demostrar que mi mente, la que ellos habían sentenciado, era su juez y verdugo. Al día siguiente, su desesperación era casi palpable. Llegaron más temprano de lo habitual, sus sonrisas forzadas y sus ojos inyectados de ansiedad. Laura trajo una tableta y empezó a mostrarme logotipos de empresas de los años 80. «¿Recuerdas alguna de estas, papá? ¿Alguna en la que el tío Alberto invirtiera?»
Su voz era un poco más aguda, menos melosa. Ricardo caminaba de un lado a otro de la habitación, incapaz de quedarse quieto. Yo señalé un logotipo al azar, el de una aerolínea que ya no existía. «Claro», dije con una sonrisa nostálgica. «En uno de sus aviones viajé a la playa por primera vez. Había una gaviota que me robó un trozo de pan». La expresión de frustración en sus rostros fue mi pequeño triunfo del día. Estaban perdiendo la paciencia, y eso los hacía cometer errores. Necesitaba dar el siguiente paso, comunicarme con Mateo, sin levantar sospechas. La oportunidad llegó con Sofía, una joven auxiliar de enfermería que a veces se sentaba a charlar conmigo, tratándome como a una persona. Le pedí, con mi mejor voz de anciano tembloroso, que me ayudara a llamar a mi sobrino para felicitarlo por su cumpleaños. Le di el número de Mateo. Cuando Sofía marcó y me pasó el teléfono, hablé con una aparente confusión que ella encontró entrañable. «Mateo, hijo, qué alegría escucharte. Te llamaba para decirte que los pájaros ya están listos para volar del nido. La tormenta llegará el viernes. Prepáralo todo». Hubo un silencio en la línea, y luego un simple «Entendido, tío. Cuídate». «Mucho». Sofía me sonrió con ternura. «Qué lindo que se acuerde de su sobrino», le dijo a una colega. No tenía idea de que acababa de ayudar a cargar el cañón. Laura intentó una táctica diferente. Vino sola esa tarde, sin papeles ni preguntas de negocios. Trajo un viejo álbum de fotos y se sentó muy cerca de mí en la cama. Pasaba las páginas lentamente, deteniéndose en fotos de un Ricardo niño, de mi esposa Elena, de nuestras vacaciones familiares. De repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, estamos en problemas. Ricardo está a punto de perderlo todo, la casa que tú nos ayudaste a comprar. Somos una familia. Nos necesitamos». Puso su mano sobre la mía. Estaba helada. Por un instante, una vieja punzada de dolor me atravesó, pero entonces recordé sus susurros, su plan. Aparté la mirada de la foto y la miré a ella. «¿Ya casi es la hora de la cena?», pregunté con la voz más vacía que pude fingir. Su máscara de tristeza se resquebrajó por un segundo, revelando la furia que había debajo. El movimiento decisivo vino de Mateo. Tal como habíamos acordado, llamó directamente a la oficina de la directora de Villa Serenidad. No se presentó como un amigo, sino como el asesor legal del señor Rafael García. Solicitó formalmente una reunión urgente para discutir la resolución y adjudicación del patrimonio no reclamado perteneciente al difunto Alberto García. La directora, una mujer que temía una demanda más que a la muerte, no perdió un segundo. Llamó a Ricardo, como mi contacto de emergencia, y le comunicó la solicitud con una seriedad que no admitía réplica. De repente, el juego había cambiado. Ya no era una búsqueda del tesoro familiar que podían manejar en privado. Una autoridad externa y legal había entrado en escena, obligándolos a moverse en un tablero que ya no controlaban. Esa noche vinieron a mi cuarto. Sus rostros eran una mezcla de pánico y una extraña euforia. Creían que estaban a punto de alcanzar su meta. «Papá, buenas noticias», dijo Ricardo, tratando de sonar animado. «Tu abogado llamó. Quiere vernos a todos para arreglar los papeles del dinero del tío. Iremos contigo, por supuesto, para protegerte, para asegurarnos de que todo se haga bien y nadie se aproveche de ti». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Se ofrecían a protegerme del único hombre que estaba de mi lado, mientras me conducían a la trampa que yo mismo había tendido. Asentí lentamente, con una sonrisa ausente, como un niño al que le prometen un dulce. Estaba aceptando mi papel de cordero, sabiendo perfectamente que el lobo esta vez era yo. La mañana de la reunión me levanté antes del amanecer. Había una calma extraña en mí. Le pedí a Sofía que me ayudara a sacar mi mejor traje del fondo del armario, el que usé para mi jubilación. Mientras me afeitaba con manos sorprendentemente firmes, me miré en el espejo del baño. Vi las arrugas, la piel flácida, los ojos cansados de un hombre de 82 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, también vi a Rafael. No al abuelito de la 204, sino a Rafael García, el contador, el esposo, el padre. Cuando Ricardo y Laura llegaron para recogerme, se quedaron un momento en silencio, sorprendidos por mi apariencia. «Te ves muy bien, papá»,
dijo Laura, con una nota de inquietud en su voz. Yo me limité a sonreír, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Por supuesto, respondí, con una claridad que debería haberlos aterrorizado. Hoy es un día muy importante. El viaje en auto a la oficina de Mateo fue un extraño ballet de hipocresía. Ricardo conducía con una concentración exagerada, mientras Laura, sentada a mi lado en el asiento trasero, me ajustaba la manta sobre las piernas cada 5 minutos, preguntándome si estaba cómodo. Sus rostros eran máscaras de preocupación y afecto, pero sus ojos brillaban con una codicia febril. La oficina de Mateo era como él, sólida, anticuada y sin adornos. Olía a papel viejo y a justicia lenta. Nos sentamos en unas sillas de cuero pesado frente a su escritorio, de caoba. Ellos se inclinaron hacia adelante, como dos depredadores a punto de recibir su presa. Yo, en cambio, me recliné, sintiendo el peso de mi traje y la claridad de mi mente como una armadura. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima, me sentía como un juez. Mateo entró solemne y profesional. Nos saludó a todos con un movimiento de cabeza, pero sus ojos se detuvieron en mí. «Gracias por venir», dijo, sentándose. Laura se apresuró a tomar la palabra, su voz goteando una falsa dulzura. «Por supuesto, licenciado, estamos aquí para ayudar a papá. Él se confunde un poco con estos temas, así que nosotros...» Mateo levantó una mano, un gesto pequeño pero que detuvo el mundo. «Gracias, señora, pero mi cliente es don Rafael. Y por lo que veo, hoy está excepcionalmente lúcido». El silencio que siguió fue denso y frío. Vi cómo la sonrisa de Laura se tensaba en las comisuras y Ricardo tragaba saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. El poder en la habitación acababa de cambiar de bando, y ellos lo sintieron como una corriente de aire helado. «El motivo de esta reunión», continuó Mateo, abriendo una carpeta delgada sobre el escritorio, «es para resolver un asunto pendiente relacionado con el patrimonio del difunto Alberto García, hermano de mi cliente». Al oír el nombre de mi hermano, Ricardo y Laura intercambiaron una mirada rápida, una chispa de triunfo. Creyeron que era el momento que tanto esperaban. Se trata de un portafolio de acciones que, hasta hace poco, se consideraba de valor nominal, pero que ha experimentado un crecimiento extraordinario. Mateo hizo una pausa, dejándolos saborear su victoria imaginaria. Laura se inclinó aún más. Su máscara de piedad casi se cae para revelar la avaricia pura. «Entendemos», dijo ella casi en un susurro. «Estamos listos para hacer lo que sea necesario para asegurar esos fondos para el cuidado de papá». Mateo asintió lentamente, sin apartar la vista de los documentos. «Precisamente. Lo primero que necesitamos aclarar es la legitimidad del traspaso original de esas acciones». Sacó una fotocopia y la deslizó sobre la mesa hacia ellos. Era el documento de transferencia, con la firma temblorosa de mi hermano en la parte inferior. Hemos encargado un análisis grafológico de esta firma. La palabra análisis quedó suspendida en el aire, pesada y amenazante. La expresión de Ricardo cambió de la euforia a una confusión pálida. Laura frunció el ceño. «No entiendo qué tiene que ver esto. Es un trámite de hace 30 años», pero su voz carecía de convicción. El cimiento de su castillo de mentiras acababa de temblar y el pánico empezaba a asomar en sus ojos. Fue entonces cuando hablé. Todas las miradas se volvieron hacia mí, sorprendidas. Mi voz no era la de un anciano senil. Era firme, clara y cortante como un cristal roto. Miré directamente a mi hijo. «Fue un martes, Ricardo, el 14 de abril de 1993. Llevabas una camisa azul claro que tu madre te había regalado por tu cumpleaños. Me dijiste que ibas a la biblioteca a estudiar para un examen final». Recité los detalles sin dudar. Mi mente, esa mente que ellos habían declarado rota, proyectando la escena con una claridad perfecta. «Ese día no fuiste a ninguna biblioteca. Fuiste a la oficina de tu tío aprovechando que estaba enfermo y falsificaste su firma. Tu error no fue robar, hijo. Tu error fue creer que la mente que registró cada centavo de tu educación se olvidaría del dinero que manchaste con tu traición». El rostro de Ricardo se descompuso. El color huyó de sus mejillas, dejándolo con un tono ceroso, como una vela a punto de extinguirse. Se hundió en su silla, sin aire, sin palabras.
Laura, por otro lado, saltó como una víbora. «Eso es mentira. Es un viejo loco. Usted lo está manipulando», le gritó a Mateo. Pero el abogado permaneció impasible. «Los hechos son los hechos, señora. El portafolio, que actualmente está valorado en más de $3 millones, nunca perteneció legalmente a su esposo. Será transferido a los herederos legítimos del señor Alberto. Además», añadió su voz bajando un tono, «el uso de esta firma falsificada, sumado a la posterior declaración de incapacidad de don Rafael bajo falsos pretextos, constituye fraude y abuso de ancianos, crímenes con consecuencias penales muy serias». Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 82 años, pero no como un peso, sino como un testimonio. Mateo se levantó conmigo, poniendo una mano firme en mi hombro. No necesité mirar. Atrás. Podía sentir el colapso de su mundo, el sonido del silencio de un hombre quebrado y los susurros furiosos y desesperados de una mujer que lo había perdido todo por su propia codicia. Caminé hacia la puerta y cuando la abrí, la luz del pasillo me pareció más brillante que nunca. No sentí alegría ni venganza, solo una profunda y tranquila sensación de cierre. Al salir de esa oficina, no solo dejé atrás a mi hijo y a su esposa, dejé atrás la prisión que habían construido para mí. Por primera vez en años, el aire que llenaba mis pulmones se sentía completamente mío. Nunca volví a Villa Serenidad. Mateo me llevó directamente a un hotel tranquilo, y esa primera noche, sentado en un balcón que no daba a un pasillo estéril, sino al bullicio nocturno de la ciudad, sentí un silencio que no había experimentado en años. No era el silencio del abandono, sino el de la paz. No hubo una explosión de alegría, ni una celebración, solo un profundo y agotador alivio, como el que siente un nadador que finalmente llega a la orilla después de una tormenta. Pedí un café, negro y amargo, solo por el placer de poder elegir, de realizar un acto de autonomía tan simple y, sin embargo, tan monumental. Esa noche no dormí, pero por primera vez en mucho tiempo, descansé. Mi mente, libre de la necesidad de fingir y luchar, simplemente era. Con una parte de la herencia que me correspondía legalmente como hermano de Alberto, compré un pequeño apartamento con una vista infinita al mar. El olor a salitre reemplazó el olor a desinfectante. Contraté a una cuidadora, Clara, una mujer de mediana edad con una sonrisa genuina y una conversación fácil que no me trataba como a un niño. Hablábamos de política, de libros, del sabor de los tomates de su huerto. Los primeros días me sorprendía a mí mismo esperando el sonido del carrito de las medicinas o la voz condescendiente de una enfermera, pero solo había el sonido de las olas y la libertad de decidir si quería leer el periódico en el sofá o simplemente sentarme a ver los barcos pasar. Estaba reconstruyendo mi vida no con ladrillos y cemento, sino con pequeños actos de dignidad que me habían sido robados. Mateo me mantuvo al tanto de las consecuencias, no por morbo, sino por necesidad legal. La vida de Ricardo y Laura se desintegró con una velocidad brutal. La ejecución de la hipoteca de su casa fue solo el principio. Sin la promesa de mi herencia o del dinero de mi hermano, sus deudas los ahogaron. Laura, incapaz de enfrentar la ruina y la vergüenza, lo abandonó, llevándose a los niños. Lo último que supe fue que Ricardo, quebrado económica y espiritualmente, había sufrido un colapso nervioso. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, solo, habiendo perdido su trabajo y su familia. No sentí satisfacción, sino una tristeza profunda y lejana, como si estuviera viendo la historia de un extraño. La vida, a su manera implacable, le había cobrado cada mentira, cada acto de crueldad, con intereses que yo nunca hubiera deseado. Poco después, recibí la visita de los hijos de mi hermano Alberto, mis sobrinos, a quienes no veía desde hacía años. Vinieron no para pedir nada, sino para agradecer. Eran los legítimos herederos de la fortuna de su padre, y mi acto no solo les había devuelto lo que era suyo, sino que también había limpiado el nombre de su padre de la sombra de un mal negocio que Ricardo había inventado. Nos sentamos en mi balcón, compartiendo historias sobre Alberto, riendo con recuerdos que creía olvidados. Ver el rostro de mi hermano en los ojos de sus hijos, escuchar su gratitud sincera,
fue la verdadera riqueza. Por primera vez en décadas, sentí que la palabra familia no era una fuente de dolor, sino un ancla. Me devolvieron una parte de mi corazón que ni siquiera sabía que había perdido. La mayor parte del dinero que me correspondía la destiné a un propósito que le dio un nuevo sentido a mis últimos años. Con la ayuda de Mateo y mis sobrinos, creamos la Fundación García por la Dignidad, dedicada a ofrecer asesoría legal y apoyo a ancianos víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. Mi mente, esa mente que Ricardo declaró inútil, se dedicó a revisar casos, a encontrar patrones, a usar mi experiencia como contador para proteger a otros. Cada historia que escuchaba era un eco de la mía, y cada pequeña victoria legal era una forma de honrar a mi hermano Alberto y de transformar mi propio sufrimiento en un escudo para los demás. El dinero que casi destruye a mi familia se convirtió en un instrumento de justicia, un legado mucho más valioso que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Hoy, desde mi balcón, miro el mar y ya no pienso en la traición con amargura. Pienso en Ricardo con una especie de piedad distante. Él buscaba seguridad en el dinero y lo perdió todo. Yo busqué dignidad en la verdad y encontré la paz. La gente dice que la sangre llama, pero a veces son los lazos que elegimos, los que construimos sobre el respeto y la honestidad, los que realmente nos salvan. Mi mente, que según ellos estaba rota, resultó ser el archivo indestructible de la verdad, la prueba de que el valor de una persona no reside en lo que puede producir, sino en lo que recuerda, en lo que defiende. Y esa es una lección que ninguna fortuna puede comprar y que ningún abandono puede borrar. Si conoces a alguien que ha sido subestimado o que necesita recordar su propio valor, por favor, comparte esta historia. No olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar la fuerza en los lugares más inesperados y reclamar la dignidad que te pertenece. Gracias por escucharme. Hoy, desde mi balcón, miro el mar y ya no pienso en la traición con amargura. Pienso en Ricardo con una especie de piedad distante. Él buscaba seguridad en el dinero y lo perdió todo. Yo busqué dignidad en la verdad y encontré la paz. La gente dice que la sangre llama, pero a veces son los lazos que elegimos, los que construimos sobre el respeto y la honestidad, los que realmente nos salvan. Mi mente, que según ellos estaba rota, resultó ser el archivo indestructible de la verdad, la prueba de que el valor de una persona no reside en lo que puede producir, sino en lo que recuerda, en lo que defiende. Y esa es una lección que ninguna fortuna puede comprar y que ningún abandono puede borrar. El dinero, ese que causó tanta ruina, se transformó. La Fundación García por la Dignidad no es solo un nombre en un edificio, es el eco de mi voz y la de muchos otros. Cada vez que ayudamos a un anciano a defenderse, a reclamar lo que es suyo, siento que le devuelvo a mi hermano Alberto un poco de la justicia que le fue robada. No soy un héroe, solo un viejo contador que aplicó su última y más importante auditoría a su propia vida. Descubrí que el verdadero patrimonio no se mide en acciones o propiedades, sino en los actos de bondad que dejas atrás, en la tranquilidad de tu conciencia al final del día. Mi legado no será el dinero, sino la prueba de que, incluso desde la silla más solitaria, se puede cambiar el mundo de alguien. A veces, Clara, mi cuidadora, me encuentra mirando el horizonte y me pregunta en qué pienso. Pienso en que la sociedad tiene una prisa terrible por archivar a sus viejos, por etiquetarnos como obsoletos. Nos ven como un libro terminado, sin darse cuenta de que las últimas páginas, las que contienen la sabiduría de toda una vida, son a menudo las más importantes. Mi historia no es única. Hay miles de Rafaeles en miles de Villa Serenidad, esperando que alguien los escuche de verdad, no solo que les dé una palmada en la mano. La vejez no es el final de la utilidad, es la graduación de la experiencia, y esa experiencia es un tesoro que merece ser protegido con uñas y dientes. Sobre mi hijo, Ricardo, no he vuelto a saber mucho. A veces me pregunto si en la soledad de su nueva vida alguna vez piensa en mí, no como una cuenta bancaria, sino como su padre. No le guardo rencor. El rencor es un veneno que uno se toma
esperando que el otro muera. Lo que siento es una tristeza profunda por el hombre en que se convirtió, por el hombre que pudo haber sido. La vida le dio su propia sentencia, una mucho más dura que la que cualquier juez podría dictar, la de vivir con el conocimiento de lo que hizo y lo que perdió. Su codicia cavó un pozo tan profundo que terminó atrapado en él, solo, y esa es una prisión de la que nadie puede rescatarte. Al final me llamaron senil, pero fue mi mente, la que ellos despreciaron, la que me liberó. Demostró que la memoria puede flaquear en los detalles pequeños, como dónde dejé las llaves, pero nunca olvida las grandes verdades, las heridas profundas y, sobre todo, la diferencia entre el bien y el mal. La dignidad es indestructible. Pueden quitártelo todo, tu casa, tu dinero, tu libertad, pero no pueden quitarte quién eres, lo que has vivido y lo que sabes que es correcto. Mi mente no era un archivo roto, era un arma cargada de verdad, esperando el momento justo para disparar. Y esa fue mi verdadera herencia, la capacidad de luchar por mí mismo hasta el último aliento. Si esta historia ha resonado contigo, o si conoces a alguien que ha sido subestimado y necesita recordar su propio valor incalculable, por favor, comparte este video. Tu voz puede ser el apoyo que alguien más necesita para empezar su propia lucha, y no olvides suscribirte para escuchar más relatos sobre cómo la dignidad y la verdad siempre, de una forma u otra, encuentran su camino. Gracias por haberme dado tu tiempo, por haber escuchado la historia de un viejo que se negó a ser borrado.